En lugar de pastor principal que está en el monte, pastora Cristal, quien predicará el sermón titulado La sabiduría que es de lo alto, la segunda entrega. Muchas gracias a Coro Shalom y muchas gracias al Coro Emanuel Orquestanice por su alabanza. También gracias a la hermana Kim Jae-ni y al equipo de la fragancia por su alabanza especial. Y gracias a cada GCN por Manmin Magazine. También gracias a hermana Yang Hee-suk por su testimonio tan hermoso. El equipo misionero ha vuelto muy bien. Y Pastora Sujili y su equipo visitó a Israel. Y muchas gracias por su trabajo, por el Dios de Padre, también gracias a sus compañeros. Las flores de hoy han sido ofrecidas por los miembros de la misión de tercer grado de bachillerato. Damos las gracias a Dios Padre por ayudarnos para tener el anhelo de Nueva Jerusalén y vivir cumpliendo los deberes de estudiantes sin amar las cosas mundanas. Nosotros hemos sido cambiados desde que sentimos el ardiente amor de Pastor Principal en Mini Cruzada. Deseamos ser los obreros de Dios Padre que le glorifican y apoyan a la iglesia y al pastor. El 12 de noviembre vamos a presentar el examen de aptitud académica de la universidad. Ofrecemos estas flores con el anhelo de sacar buenas notas en el examen, entrar a buena universidad y tener buen trabajo. Muchas gracias. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy en este sermón, a continuación del sermón pasado, predicaré sobre la sabiduría que es de lo alto, especialmente sobre la paz. La palabra de la sabiduría que es de lo alto, con esta palabra nosotros podemos conocer sobre la manera de aplicar la palabra enseñada en nuestra iglesia, en nuestra vida real. También gracias a esto nosotros pudimos darnos cuenta de la sabiduría verdadera. Por lo que si tenemos esa sabiduría, podemos recibir la respuesta más rápidamente. Sobre todo, esa sabiduría que es de lo alto. Por lo que nosotros recibimos la ayuda de Dios Padre, omnipotente, omnisciente. Antes de empezar ese sermón, quiero repasar otra vez el sermón pasado. En el sermón pasado prediqué sobre la santidad. En 1 Corintios capítulo 1 verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, aunque algunas personas son muy sabios, pero no puede comparar con la sabiduría de Dios Padre, porque la sabiduría de Dios es muy diferente de la sabiduría del mundo, porque sobrepasa la sabiduría del mundo. Además, la sabiduría de Dios es verdadera y bondadosa, por lo que si tenemos la maldad no podemos darnos cuenta de la manera buena. Aunque alguien nos enseña la manera buena, no podremos obedecer si tenemos la maldad. Es decir, si tenemos la maldad en nuestro corazón, no podemos conocer la sabiduría. Además, no podemos obedecer a la sabiduría de Dios. Por ejemplo, si algún hombre está enfadado, entonces cuando hablamos con tal persona, nosotros debemos calmar y tranquilizar a tal personas con palabras suaves. Pero aunque sabemos esta palabra de Dios, si no tenemos la bondad, entonces nosotros sentiremos la molestia por causa de enfadado de otros. Por lo que, con palabra enfadada de otros, y nosotros también estaremos enfadados por causa de la maldad que está en nuestro corazón. Por lo tanto, para darnos cuenta de la sabiduría que es de lo alto, primeramente debemos santificar nuestro corazón. Y así, cuando eliminamos la maldad de nuestro corazón y santificado, nosotros podemos oír la voz del Espíritu Santo. A través de esto, por la obra del Espíritu Santo, podemos recibir la respuesta y bendición, por lo que la santidad, la santificación es primero de la sabiduría. Además, la santificación es la sabiduría misma, porque cuando nos santificamos, nosotros podemos recibir la ayuda de Dios Padre, porque Dios Padre siempre quiere ayudar a los santos santificados.
Por lo que la santidad es el clave de recibir la respuesta y sabiduría que es de lo alto. A veces algunas personas piensan que astucia y prudencia mundana también es la sabiduría, pero Dios Padre dice, esta es la maldad. Algunas personas pueden ganar dinero por un momento gracias a su astucia, pero perderá muy pronto. Eso en el sermón pasado le expliqué sobre el ejemplo de Absalón. A veces en nuestra vida algunos malos viven como ricos y pacíficos, pero su vida parece muy pacífico, pero dentro de su corazón creo que ellos también tendrán mucha preocupación. Sobre todo, aunque ellos tengan la vida pacífica en esa toda la vida, pero lo más importante, su fin después de la muerte, el cielo o el infierno. En el juicio final, nosotros podemos calificar por completo y ciertamente sobre la sabiduría de tal personas. En nuestra vida nosotros podemos vivir casi 70 años, 80 años, pero después de la vida pacífica, si tenemos la vida eterna miserable en el infierno, entonces no tiene sentido. Aunque viviera en esa tierra como ricos, pero la vida de esta tierra es muy corta comparando con la vida eterna. En la vida eterna nosotros viviremos para siempre, en el reino de los cielos o en el infierno. Por lo que si tiene que sufrir en el infierno para siempre, entonces no tiene sentido. Por lo tanto, Salmos capítulo 37, versículo 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Así nosotros no debemos ver solamente esa vida de la tierra, sino debemos esperar la vida eterna en el cielo. A veces en nuestros vecinos, en nuestra iglesia también, algunas personas mueren. Mirando la muerte de hermanos en Cristo, nosotros también podemos sentir la corteza de la vida de la tierra. Podríamos estar juntos para siempre, pero cuando nuestros hermanos mueren, nosotros sentir la vanidad de la vida. Por lo que nosotros ahora vivimos, por lo tanto, todavía tenemos la oportunidad de cultivar nuestro corazón. Y eso no debemos usar la sabiduría malo para ganar más dinero o para aprovechar más en esa tierra. Eso nosotros debemos tener la sabiduría y la bondad en esa tierra también. Cuando tenemos esta vida, nosotros podemos recibir la prosperidad en esa tierra también. Además, podemos gozarnos de la vida eterna en el reino de los cielos. Amados hermanos y hermanas, entonces desde ahora en adelante, yo explicaré la segunda sabiduría que es de lo alto, la paz. La paz significa la armonía entre la relación en un grupo y con otros. Pero la paz espiritual agradable a Dios Padre es el corazón ancho con el que puede amar a todos, es decir, la paz con todos. La paz espiritual que puede ser reconocido por Dios es el corazón de amar a todos y la paz con todos. Es decir, si alguien ama a alguien, si alguien tiene la paz con alguien, pero no puede tener la paz con alguien, entonces no tiene sentido. Para agradar a Dios Padre, nosotros debemos tener la paz con todos. Normalmente las personas siempre tienen paz con sus íntimos. Si alguien ama a él, entonces puede tener la paz con él. Es muy fácil. Aunque alguien no me ama, pero si yo pudiera aprovechar algo, entonces trataría de tener la paz. Pero esta paz no es verdadera. Aunque alguien no me ama, aunque no yo puedo tomar ningún beneficio y además, aunque otros sean tan malos, yo tengo que tener la paz con tal personas malos. Aunque alguien me hiriera, aunque alguien me odiara, aunque alguien me daría una pérdida, yo tendría que tener la paz con él. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad,
Por eso nosotros no debemos acompañar con la maldad y el pecado con los malos. Nosotros debemos odiar el pecado, pero no debemos odiar a los pecadores. Como esta palabra, nosotros no debemos ignorar, menospreciar a nadie, sino debemos tener la paz dentro de la verdad. Pero para tener la paz, para cultivar el corazón de paz, nosotros debemos tener la paz primero con sí mismo, con mí mismo. Es decir, debemos eliminar toda la maldad del corazón, celos, envidia y codicia y avaricia, todos. Cuando eliminamos toda la maldad, nosotros podemos la paz con mí mismo, consigo. Cuando tenemos este tipo de paz consigo, podemos tener la paz con todos. Jesús tenía paz con todos, con los educados y tanto como los educados y ricos, tanto y como no solo con los educados, sino también con los pobres y publicanos. También Jesús tenía la paz. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, Jesús murió por los pecadores, por nosotros, y recuperó la paz entre nosotros y Dios. Es la paz espiritual, agradable a Dios Padre. ¿Qué puede sentir cuando oímos la palabra la paz? Pastor Principal nos predicó sobre esto, nos preguntó sobre esto. Pastor Principal se complace tanto en hablar sobre la paz. Entonces, ¿por qué la paz es la sabiduría? Desde ahora adelante consultamos juntos. Hermanos, creo que ustedes ya han estudiado sobre la palabra de fruto del Espíritu Santo y bienaventuranzas. Eso ya sabrán sobre la paz suficientemente. Eso hoy yo explicaré sobre la paz en aspecto de sabiduría. Pastor Principal ya nos explicó con varios ejemplos. Primero, si no tenemos la paz, nosotros podremos tener la pérdida, por lo que debemos tener la paz. El segundo, nosotros debemos tener la paz para cumplir la obra de Dios. Tercero, nosotros te explicaré cómo podemos tener la paz en nuestra vida real, en hogar, en nuestra vida. Además de ese tres, yo explicaré qué debemos hacer para tener la paz con todos. Entonces yo empezaré. Primero, nosotros tendremos la pérdida o perjuicio cuando no tenemos la paz. Paz es la sabiduría. Nosotros podemos aprender de la historia. Aunque tenía tan talento y inteligencia, pero algunos perdieron mucho por causa de la falta de sabiduría. Por ejemplo, en el reino de Joseon había un criado tan famoso que se llama Cho Gwang-jo. Pastor Principal nos explicó sobre la importancia de paz con este ejemplo. Cho Gwang-jo vivía en la dinastía Joseon y amaba tanto al rey, al pueblo, y eso trató de hacer gran reforma. Aquel momento había muchos políticos tan fuertes y injustos, y ellos hizo una rebelión y eso quitó el rey anterior y puso un nuevo rey que se llama Chunjong, y eso después de hacer esa revolución y los políticos tenía gran privilegios, y eso el rey Chunjong no podía hacer nada, no podía controlar a sus criados tan fuertes. Aquel momento Cho Gwang-jo ganó el corazón de este rey. Eso quiso hacer una reforma y quiso liberar al pueblo de la injusticia de políticos anteriores. El rey también quería controlar a los políticos a través de la obra de Cho Gwang-jo.
Pero haciendo esa reforma, Chugangjo era tan radical, por lo que no podía ganar el corazón de otros criados. Eso, la mayoría de los criados odiaban a Chugangjo. Si realmente Chugangjo hubiera tenido la sabiduría de paz, entonces habría hecho bien. Pero Chugangjo solamente quería matar y quitar la potestad de los otros criados. Eso había gran rebelde de otros criados. Pero un día había gran acontecimiento tan malo. Un día el rey y Chugangjo andaban juntos, pero cuando pasaba el rey, los pueblos solamente saludaban, inclinando sus cabezas. Pero cuando pasaba el criado Chugangjo, y los pueblos gritaban con gozo y saludaban con aplauso. Como en la Biblia, y David y Saúl, y los pueblos amaban a un criado más que al rey. Mirando esta diferencia, el rey sentía gran molestia, porque el pueblo amaba más a él, amaba más a Chugangjo más que al rey. Eso los criados malos se dieron cuenta de esa molestia del rey y eso hizo una trampa. En el palacio había muchos árboles y eso ellos en una hoja de árbol ponía la miel. Y con miel ellos escribían una letra, Chuchowiwang, y luego los insectos comieron esta miel y eso, y luego en esa hoja fue escrito unas palabras, Chugangjo, Chuchowiwang. Chuchowiwang significa Chugangjo será el rey próximo. Era una trampa, pero el rey pensaba que el Dios enseñó la rebelión de Chugangjo y luego Chugangjo fue capturado y murió. De veras, Chugangjo no tenía codicia ni avaricia, no quería menospreciar a su rey, solamente quiso hacer una reforma para el pueblo, porque amó tanto a su pueblo. Pero si hubiera tenido la virtud y la paz con otros criados, entonces habría podido realizar su sueño. Pero había una razón original de no tener la paz. Creo que ustedes no pueden entender porque Chugangjo amaba tanto al pueblo, pero solamente por la falta de paz y morían. Eso que lastima mucho y parecía injusticia. Pero de veras, por fuera, Chugangjo tenía un amor a su pueblo y tenía la falta de paz solamente. Pero de veras había gran error en la vida de Chugangjo. Pastor principal nos explicó profundamente la razón por qué Chugangjo murió por causa de la falta de la paz. Aunque Chugangjo no tenía codicia avaricia, pero él tenía gran soberbia y autoconcepto, con su propio conocimiento y con su experiencia. Él siempre pensaba que él mismo era correcto. Solamente él mismo era correcto. De veras, tenía que ganar el corazón de otros criados, pero él no pudo hacerlo. Es cuando hacemos algún trabajo. Nosotros, aunque tenemos buen motivo, nosotros siempre debemos respetar la manera. El motivo y manera también deben ser perfectos. El motivo de trabajo de Chugangjo era tan bueno y beneficiario a todos, pero su manera es mala y impaciente. Aunque los criados eran tan malos y Chugangjo tenía que ganar el corazón de otros y tenía que tener el mismo corazón para cumplir su motivo. Pero criticó abiertamente y quitó la potestad de otro criado, por lo que había gran repulsión. Además, Chugangjo tenía que ganar el corazón del rey suficientemente. Pero Chugangjo siempre dijo al rey, diciendo que yo soy correcto, por lo tanto, por favor responde y acepta mi opinión.
El rey tenía que ganar el corazón de otros criados, por lo que a veces no podía aceptar la opinión de Jugangyo, pero Jugangyo no podía entender el corazón del rey. Eso no quiso estar de acuerdo con el rey, solamente obligó al rey que aceptara su opinión. Aunque Jugangyo estaba tan bueno, pero molestía mucho al rey. Al principio el rey amó tanto al Jugangyo, pero luego por causa de cabezota Jugangyo, el rey sintió gran molestia. Y estaba harto de obstinación de Jugangyo. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, y estad en paz con todos los hombres. Por eso nosotros no podemos ganar el corazón de todos. Además, y cambiar a los malos en los buenos será muy difícil. Pero para trabajar juntos, por lo menos debemos ganar el corazón de otros 50% o 60 y 70%. Pero Jugangyo tenía demasiados enemigos y eso, aunque hacía buena reforma, pero no pudo tener éxito y luego murió. Si realmente no hubiera insistido solamente y ganado el corazón de otros, entonces habría tenido gran éxito. Además, y muchos jóvenes seguían a Jugangyo. Eso si realmente hubiera tenido el corazón de otros criados, entonces habría hecho su reforma muy bien. Casi aunque tenía suficiente buen motivo, aunque tenía buen talento y conocimiento, pero por la falta de paz y otros méritos no tenían sentido. Además, no solo él, sino también sus seguidores murieron juntos. Nuestro pastor principal nos explicó también que este tipo de acontecimiento también sucede en nuestra sociedad moderna. Por ejemplo, algunas personas trabajan muy bien en su empresa, pero sus compañeros no aman a él, porque como cabezota siempre causa la herida del corazón de otros. No tiene paz con sus compañeros, con sus jefes. Si repite así, entonces andarán de dones, sentirán la soledad. Por causa de la falta de paz, él perderá la oportunidad de mostrar su habilidad. Nuestros estudiantes también. Pastor Pensando nos explicó sobre esto, porque algunos estudiantes sufren mucho por causa de discriminación entre sus amigos. Pero en este caso, cuando se ha discriminado, algunos estudiantes no pueden entender por qué sus amigos quieren discriminar a él, por qué marginar a él. En este caso, si está en este caso, deben darse cuenta de su falta, de su error, porque algunos estudiantes no quieren hacer solamente como quiera, y eso sus amigos no quieren jugar con él. Aunque tiene muy buen plan, aunque tiene buen talento y habilidad, aunque tiene buen fruto, pero si quebrantaba la paz, entonces todavía no tiene la paz y sabiduría. Además, por causa de esto, tendrá gran pérdida. Al contrario, si tiene la paz, entonces sus compañeros se ayudarán a él. Además, si tenemos la paz dentro del Señor, entonces podemos agradar a Dios Padre. Por lo que si confiamos en Dios Padre, podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo y de Dios Padre. Por lo que la paz puede ser un clave de la bendición y respuesta. Jugangyo no podía hacer este tipo de caso. Pero el rey Sejong tenía paz con sus criados. Cuando Sejong hizo una letra coreana Hangul, 훈민정은 muchos criados estaban opuestos, pero Sejong no oprimió a los criados para hacer su proyecto. No solo Hunminjeong, sino también otros proyectos, y la mayoría de los criados estaban opuestos. Aunque él era el rey, él no quiso oprimir, sino quiso
persuadir a sus criados. Creo que la mayoría de ustedes ya vieron el drama de la novela de Rey Sejong y nosotros pudimos ver mucha conversación entre Sejong y los criados. Sejong siempre quería hacer la conversación con sus criados para persuadir. A propósito, gracias a esta conversación, los criados tan malos y cabezotas también reconocieron la personalidad buena de Sejong y su sinceridad y fueron emocionados. Aunque él era el rey, aunque él tenía potestad, no quería oprimir, apretar. Si realmente hubiera oprimido a sus criados, entonces, como un muelle, el enfado de los criados y saldrán y soltarían algún momento, pero el rey Sejong no lo hacía. No quería hacer a la fuerza, sino quería ganar el corazón de sus criados. Y eso pudo tener la paz verdadera. Esta paz es la sabiduría, amados hermanos. Entonces, el segundo, la paz es la sabiduría cuando hacemos la obra de Dios. En el mundo también, pero especialmente para hacer la obra de Dios Padre, nosotros debemos tener la paz. Porque si no tenemos la paz, no podemos experimentar la obra de Dios Padre. Dentro de Dios, lo imposible debe ser posible y posible debe ser mejor. Pero si no tenemos la paz, Dios Padre dará la espalda. Entonces, Satanás obrará, por lo que en varias maneras impedirá nuestro proyecto y eso no tendremos buen resultado. Por lo que cuando trabajamos por el reino de Dios Padre debemos tener la paz. Además, la razón porque trabajamos por el reino de Dios Padre para agradar a Dios Padre. Eso aunque tenemos buen resultado, pero si no tenemos la paz, no podremos agradar a Dios Padre. Entonces, nuestro trabajo en la iglesia no tiene sentido. Los frutos también. Aunque los trabajadores de la iglesia planifican por el proyecto, pero el que cumple este proyecto es Dios. Y eso sí quebrantamos la paz en la iglesia, entonces Dios Padre no puede ayudar a nosotros. Entonces, aunque nosotros tratamos de hacer bien con nuestra sabiduría, pero no tendremos los frutos buenos. A veces algunos líderes tienen gran preocupación por causa de esa paz, porque algunos trabajadores quieren trabajar en la iglesia porque él tenía muy buen talento. Pero cada vez que trabaja, siempre quebranta la paz, siempre se insiste en su propia opinión. No quieren oír la opinión de otros. Eso, en este caso, los jefes del departamento se preocupan mucho. Nuestro pastor principal también. Cuando un jefe de departamento eran cabezota y pastor principal quieren persuadir a tal jefe, no reprochaba, sino con parábola quería hacerle darse cuenta. Pero lamentablemente algunos jefes de departamentos no querían darse cuenta, sino decían, ellos no tenían culpa. Eso cuando explico este ejemplo, y el pastor nos dijo, y al oír ese sermón, si usted pudiera sentir ese sermón para mí, entonces será gran bendición. Hermanos, cuando nosotros hallamos nuestra maldad y quebrantamos nuestra cabezota, corazón cabezota, nosotros podemos recibir la bendición. Pero trabajando en la iglesia, y si nos insiste, y lamentablemente nosotros podemos herir el corazón de otros para trabajar en la iglesia, para cumplir la obra de Dios. Pero algunas personas hieren el corazón de otros y por lo tanto quebrantan la paz. Además, algunas personas no quieren trabajar con alguna persona. Entonces, el jefe no quiere trabajar con tal trabajador, aunque tenía buen talento, aunque tenía buena habilidad, pero si quebranta la paz, no puede hacer nada. Por eso nosotros estamos en la iglesia, y eso para su alma. Y nosotros trabajamos juntos con paciencia y damos
el trabajo. Pero aunque tiene buen talento, si tiene problema y quebranta la paz, entonces no puede tener buen resultado. Además, no puede recibir el galardón en el reino de los cielos. Además, después de tener éxito, si murmura de otros, entonces perderá el galardón. Eso, para cumplir la obra de Dios, nosotros debemos tener la paz. Aunque tenemos la falta de habilidad, pero si tratamos de servir mutuamente y tenemos la paz, Dios Padre nos dará la habilidad y añadirá los frutos. Eso, la paz, es la sabiduría. Ahora, hermanos y hermanas en Cristo. En tercero, no solo la obra de Dios, sino personalmente, para la vida personal, para la vida cristiana, y la paz es muy importante, porque a veces en nuestra vida cristiana nosotros seamos perseguidos. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así, la oscuridad siempre odia a la luz. Eso cuando queremos vivir, tener la vida piadosa y nuestros vecinos no creyentes perseguirán a nosotros. Pero si tratamos de tener la paz, entonces podremos liberarnos de la persecución. Pero por la falta de paz, algunas personas causan la prueba más seria. Si realmente pudiera tener la paz, y entonces podría evitar la persecución, si no, recibiría el amor. Esto yo explicaré con varios ejemplos. Supongamos que en una casa hay una mujer cristiana y su esposo no creyente. Un día su esposo no creyente dijo, cada domingo, ¿por qué quiere ir a la iglesia? Yo siempre concedí. Eso, este domingo, por favor, no te vayas a la iglesia si no estás conmigo. En este caso, si esta mujer se suspiró diciendo, no seas insistente. Tú sabes que yo tengo que ir a la iglesia. Si no quieres estar a solas, entonces acompañas conmigo a la iglesia. Por supuesto, ir a la iglesia es correcto, pero esa hermana solamente decía en su propio lugar. Su esposo no tiene suficiente fe, no tiene fe, nada. Eso tenía que explicar con paciencia, tenía que mostrar su sonrisa, pero solamente esta esposa decía en su lugar, por lo que molestó mucho a su esposo. Además, por causa de esa molestia, su marido odiará a la iglesia y no vendrá para siempre a la iglesia. Pero si esta hermana tuviera la sabiduría de la paz, entonces decidiría. Por eso, ir a la iglesia es muy importante en el domingo, y eso tiene que ir a la iglesia, pero también debe tener la paz con su esposo. Y eso orará fervientemente para recibir la sabiduría de Dios. Por ejemplo, preparar los alimentos agradables a su marido, también limpiar su casa. Estará bien a su marido. Sobre todo, en el sábado, preparará un alimento, un plato tan especial. Además, preparará más alimentos para que en el domingo su marido pudiera comer a solas. Y mostrará esos platos tan deliciosos a su marido. También en el domingo por la mañana y servirá un desayuno perfecto. Y diría a su marido, cariño, muchas gracias porque siempre me entiendes. Yo también quiero estar contigo en este domingo, pero en el domingo yo tengo que ir a la iglesia. Aunque no puedo estar contigo en ese domingo, pero en el sábado y en el feriado nacional yo estaré contigo. Por favor, entiende. Si hablara con palabra mansa, entonces su marido entendería. Además, normalmente, a veces podría compartir un testimonio de la bendición guardando el día de reposo.
Por ejemplo, en nuestra iglesia, y algunas personas tenían un accidente de tráfico por su error, pero los que guardaban bien el día del Señor, Dios Padre los protegía. También recibieron la bendición. Eso esta hermana tiene que explicar sobre la bendición cuando guarda el día del reposo. Entonces su marido también podría entender, también podría tener la fe. Además, si esta hermana y hablara a su marido diciendo que mi pastor me enseña que yo tengo que servir bien a mi marido, entonces sus maridos no creyentes pensarían que y está bien porque mi esposa aprende bien de parte del pastor de la iglesia. Quiero compartir un testimonio porque en nuestra iglesia algún miembro masculino todavía toma algunos alcohólicos, muy a veces, pero y por su trabajo no puede entrar a la casa 3 veces a la semana por su trabajo. A veces su compañero de la empresa preguntaban a él, ¿y tú no tienes preocupación por su esposa? Pero este hombre dijo a sus compañeros, estoy contento, no tengo ninguna preocupación porque mi esposa asiste a la iglesia Manmin en su iglesia y pastor principal siempre enseña contra el pecado y de adulterio, por lo que mi esposa no puede cometer el pecado de adulterio. Y así, si nosotros presentamos a nuestro pastor principal en buena manera, entonces sus esposos no creyentes también no impedirían a ustedes asistir a la iglesia. Es la sabiduría de la paz. Además, cuando saliera de la casa, y ustedes deben hacer una promesa que volvería pronto después del servicio de la tarde. Pero lamentablemente algunas hermanas no quieren venir a su casa más pronto, solamente quieren tratar de cuidar a los miembros. A veces llama a su marido, cariño, lo siento, porque yo hice una promesa de volver muy pronto, pero yo tuve que cuidar a otros miembros y eso, además yo tengo que orar en la reunión de Daniel. Y eso, cariño, toma la cena a solas y duerme. Entonces, ¿qué sucedería? Por eso cuidar a los almas y la evangelización es muy importante, pero en ese caso, no. De parte de esta hermana parecía buena, pero solamente pensaba en su lugar. Debemos discernir bien. En este caso, nosotros debemos ser fiel en toda la casa. Por eso la evangelización y cuidar a las ovejas es importante. Pero en este caso, para su marido también es una alma tan importante ante Dios Padre, por lo que debe volver a su casa para cuidar a su marido, porque su marido no puede entender por causa de la falta de la fe. Aunque la evangelización y cuidar a las ovejas es importante, pero por causa de esto puede causar gran molestia a su marido. Además, puede hacerle a su marido tener mala impresión sobre la iglesia. Eso, las esposas prudentes deben guardar bien la promesa con su marido. Entonces, con esto pueden ganar el corazón de su marido. Si atesora ese servicio y bondad, entonces muy pronto su marido también vendrá a la iglesia con ustedes. Si realmente puede ganar el corazón de su marido, entonces algún día usted puede cuidar a sus ovejas sin impedimento de su marido. Además, su marido también entenderá suficientemente. Ahora, hermanos, en el caso de persecución de su marido, habría varias razones. Por lo tanto, no puede explicar todo el caso, toda la razón, pero lo más importante es realmente usted debe amar a su marido y deben tener la paz. Si realmente quiere tener la paz y ama a su marido, entonces
puede recibir la voz del Espíritu Santo en cada momento. Por la obra del Espíritu Santo, si atesora la bondad y amor, entonces puede evangelizar fácilmente a su marido. Quiero decir otro ejemplo en la relación de esposos. Un día el esposo estaba enfadado y dijo a su esposa: elige entre Dios y yo. Entonces esa esposa pensaba que no puedo agradar al hombre, sino tengo que agradar a Dios. Y eso dijo rotundamente a su marido. Tú, ahora diablo y Satanás instiga a ti, y eso si estás contra Dios, entonces irías al infierno. Y eso, fuera, diablo y Satanás, yo no puedo abandonar a Dios. Creo que ahora la mayoría de ustedes no dirían así, porque han cambiado mucho. Pero esta palabra causará más molestia a su marido, porque su marido no puede entender el mundo espiritual. Por lo tanto, si comparara a su marido con diablo Satanás, entonces se empataría más, y eso causará gran persecución y endurecerá el corazón de su marido. Por esto, y por la obra del Espíritu Santo, se puede ser quebrantado su corazón, pero en mayor caso los maridos cerrarán su corazón más. Por ejemplo, y supongo que en una casa haya un incendio, nosotros debemos derramar el agua, pero algunas personas derraman el aceite. Entonces, ¿qué sucedería? Parece igual, agua y aceite, pero el resultado será gran diferente. Y así, nosotros, aunque hablamos con misma palabra, nosotros debemos hablar suavemente. Por supuesto, si nos inspira el Espíritu Santo, nosotros podemos mostrar nuestra decisión tan rotunda. Pero en mayor caso no. Nosotros debemos suavizar la ira del marido con palabras suaves. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y así, la palabra puede tranquilizar la ira de otros, también puede causar más ira. Eso los que siguen la paz no deben hablar en su propio lugar, en su propio sentimiento, sino deben pensar en el lugar de otros para descongelar el corazón de otros. En el caso de esposa prudente, diría: yo no puedo abandonar a Dios, tampoco a ti, cariño. Yo tenía que servir bien a ti, pero no he podido hacerlo. Pero yo haré bien. Y yo quiero vivir contigo continuamente en esa tierra. También yo quiero vivir contigo en el cielo también. Yo te amo, y eso quiero vivir contigo hasta el reino de los cielos. Hermanos, ahora debemos pensar así. Aunque diera así, lo más importante es el corazón de esta esposa. Si realmente ama y quiere tener la paz y diera así, entonces puede ganar el corazón de su marido. Pero si tiene algún prejuicio pensando que mi marido siempre me molesta, entonces deben echar fuera primero este prejuicio. Sí, porque si tuviera este tipo de prejuicio, entonces no podría hablar suavemente, aunque el contenido está bien y su entonación no estará bien. Es decir, como una obligación, porque ya tiene conocimiento de la palabra, se trata de hablar suavemente, pero por causa del enfado y la queja en su corazón, la esposa tampoco podría hablar suavemente. Eso, primeramente, debemos cambiar de nuestra idea de santificar nuestro corazón.
También cuando reaccionamos para tener la paz, nosotros debemos oír la voz del Espíritu Santo. Y eso antes, Pastor Principal nos dio un ejemplo real. En los años 90, una hermana de otra provincia vino a Pastor Principal y pidió una consulta porque su marido la impidió a ir a la iglesia y dijo a su esposa, elige entre Dios y yo. Esa esposa continuó asistiendo a la iglesia, pero un día su marido se fue de la casa con sus hijos y dijo a esa esposa, pidió un divorcio. Esa hermana preguntó al pastor principal. Ella no quería abandonar la iglesia de la vida, pero no quería divorciarse, no quería abandonar a sus hijos, y es preguntó al pastor principal. En este caso, carnalmente, es un problema tan difícil. ¿Quién puede decidirle el divorcio de otros? Porque por causa de esta decisión, una hermana perdería su esposo, su hijo. Entonces, algún día, echará la culpa al pastor principal. Eso para consultar bien, el pastor principal tenía que oír la voz del Espíritu Santo claramente. En aquel momento, el pastor principal oyó la voz del Espíritu Santo y dijo a esa hermana, entonces, di a tu marido, bueno, si tú quieres, me divorciaré. Eso luego esta hermana dijo a su marido, cariño, tú no puedes guiarme al reino de los cielos. Y eso yo no puedo abandonar a Dios Padre. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Realmente se divorció? Creo que no. Luego, su esposo volvió a su casa con sus hijos. Y eso dijo a su esposa, nunca impediría más su vida cristiana. Y así, y con esta respuesta tan rotunda, ella pudo ganar. Por lo tanto, cuando damos una consulta, debemos oír la voz del Espíritu Santo. Pero no podemos oír la voz del Espíritu Santo claramente, entonces debemos enseñar la buena manera, la manera bondadosa. Y así, gracias a esa consulta de pastor principal, y muchos hogares, muchos familiares evitaron el divorcio. Además, gracias a esta buena manera y la voz del Espíritu Santo, muchos maridos también empezaron la vida cristiana. Hermanos, hasta ahora yo expliqué sobre los ejemplos de la manera de recuperar la paz en el hogar. Pero lo más importante de ese proceso es nuestro corazón. Aunque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de la paz y la palabra de ejemplos y tenemos la importancia de la paz, eso aunque tratamos de tener la paz, pero si tenemos el odio y queja sobre nuestros maridos en nuestro corazón, entonces no podremos tener la paz. No solo en la relación de esposos, sino también en la relación con sus compañeros, con sus amigos. Aunque se esfuerza por hablar buenamente, si su corazón tiene maldad y enfado, entonces no puede emocionar al corazón de su marido. Además, al principio hablaba suavemente, pero su marido no acepta su corazón, entonces y se enfadaría otra vez, pensando que, aunque yo hice así, pero porque mi marido no puede cambiar, así mi marido está malo, y eso empezará otra vez la contenida. Es decir, con conocimiento y sabía la importancia de la sabiduría, la importancia de la paz, pero no podía obedecer. Eso para tratar de tener la paz, deben cultivar primeramente nuestro corazón, el corazón bondadoso. Es decir, la santificación y cultivar la justicia es más importante para tener la sabiduría. Eso, la sabiduría, la primera sabiduría es la pura y santidad. Primera Pedro capítulo 3, versículo 11 dice, apartase
apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y así cuando tenemos el corazón de santificación y podemos tener la paz, podemos servir a otros. Cuando tenemos este tipo de paz, podemos tener la paz y la vida feliz y podemos ser reconocidos en cualquier lugar que vayamos y glorificamos a Dios Padre. Pero cuando tenemos la paz, nosotros debemos cuidar a nosotros mismos. Es decir, para tener la paz, no debemos contemporizar con la maldad. Por ejemplo, usted no deben ausentar el servicio de adoración el domingo para ganar el corazón de su familia no creyente, porque debido a esta paz carnal puede caer en el camino de la muerte. Además, ¿qué sucedería si adorara a ídolos con su familia para tener la paz? Entonces, por un momento puede tener la paz con su familia, pero ya quebrantó la paz con Dios, Satanás acusará. Eso no podrá recibir la protección y ayuda de Dios Padre. Eso, cuando tenemos la paz, hay un orden. Es decir, la paz con Dios es más importante. Cuando tenemos la paz con Dios, podemos agradar a Dios Padre. Y cuando tenemos la paz con Dios, podemos tener la paz con hombres. Proverbios capítulo 18, versículo 7 dice, cuando los caminos de hombres son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, y por último, quiero decir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos chequear para recibir la sabiduría de la paz? La base de la vida cristiana es 9 frutos del Espíritu Santo y bienaventuranza. En estas básicas palabras hay paz. Eso, la paz es muy importante. Pero para recibir la sabiduría que es de lo alto, la paz es muy importante. Pero cuando memorizamos, aunque memorizamos y tenemos gran conocimiento sobre esa palabra, pero para aplicar en nuestra vida nosotros debemos entender espiritualmente. Y primero, nosotros debemos chequear nuestra soberbia para tener la paz con todos. La razón por que Zhou Guangzhou no podía tener paz con otros por causa de su soberbia y autoconcepto. Pastor principal nos explicó muchas veces sobre soberbia y autoconcepto, por lo tanto usted puede entender bien. Algunas personas tienen soberbia, pero algunas personas no tienen que soberbia por fuera, pero dentro de su corazón tiene soberbia. Por ejemplo, algunos no quieren discutir, no quieren luchar con su hermano. Eso parece que no tiene soberbia. Pero nosotros, todos nosotros, siempre tenemos el criterio de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando alguien no está bien, conforme a mi propio criterio, entonces podemos juzgar y condenar. Por causa de ese prejuicio y propio criterio, nosotros no tenemos la paz. Y eso, para tener la paz con todos, nosotros debemos echar fuera primero nuestro propio criterio. Quiero decir un testimonio de una hermana. Una hermana vio a un hombre que tiene mucha edad por la mañana, aunque casi anciano, pero su pelo era teñido. También llevó una ropa de estilo hippie y vaquero. Eso, esta hermana pensaba que tan indecente, porque este anciano siempre quiere vivir con jóvenes. Y jóvenes tampoco llevará el estilo hippie. Esta hermana no podía entender este estilo de este anciano. Pero este anciano llegó a una tienda interiorista y abrió una puerta de la tienda. Esta hermana dijo a su amiga, creo que este anciano trabaja en esa iglesia, pero parece muy rara, ¿no? Su amiga dijo, pero este anciano era jefe y presidente de esa tienda. Después de oír esto, esta hermana empezó a pensar, aunque era anciano, pero se goza de la vida. Y después de pensar así, se dio cuenta de cosa tan importante. Es decir, antes ella pensaba que este anciano
no tenía trabajo. Eso, por causa de ese prejuicio, ella pensaba que su estilo hippie era de lo indecente y pensaba negativamente, pensaba incorrecto. Pero 동원해서 생각이 나간다면 이렇게 생각할 수 있습니다. 저 나이에 저런 복장이나 하고 다니는 것을 보니 직장이나 y pensaba que por causa de su estilo y pensaba que este anciano no tenía su propio trabajo y su familia sufrió mucho por causa de este anciano. Si realmente tiene este tipo de prejuicio, ¿cómo se puede evangelizar a tal personas? Pero después de oír de su amigo que este anciano era presidente, y ella cambió su sentimiento. Y cuando sabía que él era presidente de una tienda interiorista, su estilo parecía bien. Y pensaba que este anciano se goza de la vida. Es decir, por causa de prejuicio de su estilo de la ropa, por causa de prejuicio de su posición, ella aplicaba otros criterios para calificar a un hombre. Y así, cuando nosotros tenemos un choque con otros en la calle, si otros llevan la traje, entonces pensamos que es un error. Pero si otro lleva una ropa tan sucia, entonces nos sentimos más molestia. Además, cuando hacemos una reunión en la iglesia, si un jefe que tiene buena medida de fe habla una opinión, entonces pensamos que él hablará nueva idea tan buena. Pero si un compañero que no tiene medida de fe, entonces habla una opinión, entonces pensamos y menospreciamos tan fácilmente. Hermanos, en nuestra vida capitalismo, el dinero es más importante. Pero casi todos tienen su propio criterio para calificar a otros. Depende de posición, depende de la riqueza, depende de la ropa. Y eso aplicamos a cada uno. Calificar a cada uno depende de su propio criterio. Eso, algunos son buenos, algunos son malos, algunos son valiosos, algunos no. De esa manera condena y critica a otros. Pero por causa de ese prejuicio, no se puede evangelizar a todos porque no puede ganar el corazón de otros. Este tipo de criterio propio puede ser un tipo de soberbia. Nosotros debemos hallar ese tipo de soberbia y para desecharlo. Nosotros no debemos tener nuestro propio criterio, sino debemos tener el criterio de Dios Padre, es decir, la palabra de Dios Padre. Cuando calificamos a otros con ese criterio justo, podemos tener la paz con todos. También, cuando aplicamos esta palabra de Dios, nosotros también debemos ser imparcial. Quiero decir otro ejemplo. Antes, una hermana se dio cuenta de cosa tan importante. Ahora estamos en otoño y eso, hojas rojas tan hermosas. Un día una hermana iba en coche para ir a algún lugar dentro de su compañera y estaba tan feliz mirando esas hojas rojas y eso estaba tan feliz y hablaba sobre hojas rojas. Pero en aquel momento este grupo iba para resolver un problema tan difícil. Casi todos los miembros tuvieron tensión, pero una hermana solamente tenía la felicidad gracias a estas hojas rojas. Esa hermana pensaba que, ¿por qué esta hermana no tenía atención? Eso no respondió y no reaccionó bien. Eso aquella hermana no pudo hablar más.
Y eso, todo el grupo tenía gran incomodidad. Pero unos minutos después, y otra hermana dijo, después de ver hoja roja, tan hermosa, mirando esta hoja roja, yo puedo sentir el amor y grandeza de Dios Padre. Esta hermana tenía suficiente fe. Eso, otra hermana pensaba que, tan buena, porque tan solo mirar la naturaleza, ¿cómo se puede sentir el amor de Dios Padre que creó esta naturaleza? Parece que ella tiene el corazón de Enoch. Yo también quiero tener ese tipo de corazón tan bueno. En la noche, cuando oraba en la oración de Daniel, y ella se dio cuenta de algo, aunque en autobús, y 12 hermanos con peso, casi mismo contenido, pero reacción era diferente. Cuando alguna hermana dice la calificación de hoja, ella pensaba que como una egoísta y no tenía la atención antes de trabajar por el reino de Dios Padre. Pero cuando otra hermana dijo mismo contenido, pensaba que ella parece como un Enoch. Y así, esa hermana tenía su propio, aunque ella tenía criterio de la palabra de verdad, pero aplicaba imparcialmente depende de la persona. Hermanos, en la palabra de Dios Padre hay una ambivalencia. No quiero decir que hay alguna palabra buena y alguna palabra mala, sino, aunque tenemos la misma palabra, nosotros podemos aplicar en varias maneras en cada caso. Es decir, cuando tenemos la palabra de Dios Padre en nuestro corazón, cuando aplicamos esa palabra para calificar y estimar a otros, nosotros no debemos tener imparcialidad. Por último, para tener la paz con todos, nosotros debemos esforzarnos por tener la paz activamente. Hermanos, ¿por qué quiere tener la paz con todos? Porque es un mandato de Dios para recibir la respuesta y bendición, para entrar en el Espíritu. O quiere tener la paz porque usted ama a otros, para animar a otros. 다시 말씀드릴까요? 세 번째가 좋으시죠? 아니 물론 첫 번째도 맞고 두 번째도 맞습니다. Creo que algunos a propósito, el caso último sería bien. Nosotros debemos tener la paz para animar y amar a otros. 참 사랑스럽지 않겠습니까? Este tipo de corazón es más agradable a Dios Padre. Quiero compartir otro testimonio. Una hermana preparó un servicio de devoción y eso hizo un voto de ofrenda. Pero ella no tenía suficiente dinero y eso tenía que pedir un dinero de su marido. Y eso oraba preparando, oraba mucho. Eso un día pidió a su marido sobre esa ofrenda. Al principio, este marido no reaccionó bien y dijo, antes también yo te ayudé, pero ahora nosotros debemos gastar mucho. Eso no respondió de buena manera. Esta hermana se molestó un poquito, pero luego cambió de idea y confió que su marido ayudaría y continuaba orando. Y unos días después, su marido dijo a esta hermana que ayudaría esta ofrenda. Esta hermana estaba tan feliz porque recibió la respuesta a su oración. Pero a aquel momento se dio cuenta de algo esta hermana, porque cuando su esposo dio esa respuesta, pero el rostro de su marido no estaba bien, el semblante de su marido no estaba bien, y esa hermana quería dar la felicidad a su marido también. Además, su marido dijo a su esposa,
¿por qué no ofrecemos esta ofrenda en mi nombre? Es decir, su marido quería ofrecer esta ofrenda en el nombre de su marido. Su marido no es líder, además no es un miembro del servicio de devoción. Esto el marido también conocía bien que no podría ofrecer en su nombre. Pero al oír esta petición, esa hermana pensaba profundamente, no ignoró la opinión de su marido. Aunque ella tenía que ofrecer la ofrenda en su propio nombre, ella también quería poner el corazón del marido en la ofrenda, y eso oraba a Dios Padre para recibir la sabiduría, para que su marido también pudo sentir la felicidad a través de esta ofrenda. Eso un día empezó una práctica, y eso empezó a limpiar su casa y decoró el interior. No solo la habitación del esposo, sino también la habitación de sus hijos. Mirando esto, su marido empezó a sentir una felicidad. Al principio, aunque quería ayudar a la ofrenda, pero no dio con felicidad, sino como obligación ayudaba a su esposa. Pero mirando el esfuerzo de su esposa, este marido recuperó la felicidad y eso pudo ayudar bien la ofrenda con gozo. Antes, esta esposa siempre pensaba en su propio lugar y eso no pudo pensar en el lugar de su marido. Antes siempre pensaba, yo también, yo soy ama de casa y eso yo ahorro bien el dinero y eso, el dinero de marido también es mi dinero. Eso mi marido tiene que ayudar a mí. Eso cuando su marido no la ayudó, siempre sentía molestia. Pero estos días esta hermana ha cambiado mucho y eso con esta ofrenda quiso dar la felicidad a su marido. Es decir, quiso compartir el aroma de corazón a Dios Padre con su marido. Y eso a través de esa ofrenda ella quiso dar la respuesta a su marido también. Y luego su marido recibió gran respuesta. Después de servicio de devoción, este marido compartió un testimonio con su esposa. Su marido tiene un coche tan caro, pero un día, con curiosidad, consultó cada rincón del coche y halló un problema de coche. Y llevó su coche al taller. Ingeniero dijo que usted podría tener un accidente si no arreglaría esta parte. Por casualidad, este marido consultó cada parte del coche y eso pudo hallar este problema. Además, en aquel momento, falta muy poco de terminación del servicio postventa. Si hubiera pasado este periodo de servicio postventa, este marido tendría que pagar $8,000. Pero gracias a este hallazgo tan temprano, este marido pudo ahorrar el dinero. La esposa dijo a su marido, creo que gracias a nuestra ofrenda Dios Padre nos bendijo así. Al oír este testimonio, yo recibí mucha gracia porque esta hermana trató de compartir y tener la paz con su marido. Aunque su esposo dio la ofrenda y recibió la respuesta a su oración, pero esa hermana no estaba contenta y sino quería tener la paz con su marido. Y eso tuvo este fruto tan hermoso. Cuando tenemos la paz con otros, este es muy importante. La razón por qué debemos tener la paz, porque es el mandato de Dios, sí, puede ser. Pero nosotros debemos tener la paz porque nosotros amamos a otros. El motivo de tener la paz
debe ser amor mutuo. Si no amamos a otros, entonces no podemos quebrantar la paz con otros. Eso naturalmente nos esforzaremos por tener la paz y oraremos para tener la paz más activamente. Cuando tenemos este tipo de anhelo, naturalmente podremos recibir la sabiduría de paz. Podemos hallar un ejemplo en la Biblia, Abraham. Génesis capítulo 13. Cuando salió de Egipto, Abraham tenía muchos animales y platas y oros, y su sobrino Lot también acompañó. Pero ellos tenían muchas riquezas y ellos no podían vivir juntos más, porque los pastores de Lot, los pastores de Abraham tenían contiendas, porque ellos ambos casas tenían suficientes animales y ganados. Eso Abraham se preocupó para resolver ese problema. Y creo que ya saben la decisión de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 9 dice: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, dio la selección, derecho de selección a su sobrino. Abraham quiso tener la paz activamente y positivamente. Cuando tenemos el problema, nosotros siempre calculamos para ganar más beneficio, también para reducir el demérito. Pero Abraham no quiso beneficiar más, solamente quería tener la paz con su sobrino. Su corazón es tan grande, y eso pensaba en su sobrino, también en sus criados. Génesis capítulo 13, versículo 7 al 8 dice: Y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Si Abraham no hubiera tenido este tipo de corazón activo para tener la paz, entonces habría pensado que Lot también tendría que salir voluntariamente, o habría pensado que Lot recibió la bendición gracias a su fe, y eso Lot tenía que conceder a Abraham. Abraham podía pensar así, porque tenía derecho a pensar así, pero Abraham no lo hizo. Para resolver ese problema, activamente trató de tener la paz. Es el corazón verdadero para cumplir la paz verdadera. Cuando tiene ese tipo de corazón, Dios Padre puede estar con nosotros. Amados hermanos, los que quebrantan la paz no pueden sentir su propia maldad, ya que ellos buscan su propio beneficio, no pueden sacrificarse. Por lo tanto, quebranta la paz, y eso no puede sentir la bondad. Pero ellos mismos no pueden sentir su propia maldad. Pero Dios Padre realmente quiere a sus hijos, se sacrifica para tener la paz. Y eso los bondadosos siempre quieren servir a otros, quieren animar a otros, aunque no puede beneficiar más, y puede perder su beneficio para el beneficio para otros. No buscará su propia manera, no andará su propio camino para tener la paz. No quiere solamente evitar la contienda, no quiere obedecer solamente la palabra de Dios, sino para ganar el corazón de otros, para animar a otros, ya que ama a otros, y siempre trata de tener la paz. Aunque ellos tienen que tener el demérito y buscar el beneficio de otros. Nuestro pastor principal nunca quebrantó la paz desde la fundación de la iglesia. Aunque algunas personas tenían gran impaciencia e insistencia, pastor principal nunca quebrantó la paz con nadie.
Porque para pastor principal, todos los pastores, todos los trabajadores son ovejas. Por lo tanto, amo a todos y siempre tenía paz. Entonces, ¿con qué tipo de corazón tenía pastor principal? Yo quiero compartir un testimonio de pastor principal. Antes, pastor principal nos presentó su experiencia y eso yo explicaré en el lugar de pastor principal. Yo, el pastor principal, aunque yo soy el pastor principal, pero yo no quiero hacer como quiera. Yo siempre quiero oír la opinión de los trabajadores. Para ser uno, yo esperaré. Pero a veces yo no puedo esperar más para cumplir la misión de Dios Padre. En este caso, yo tengo que decidir a mis solas. Pero cuando yo tengo que decidir a solas, también yo siempre tomo la responsabilidad a solas. Es decir, yo no uso el dinero de la iglesia, sino yo uso mi propio dinero. Aunque yo siento dificultad, pero no quiero causar dificultad al Departamento de Hacienda. Si nuestra iglesia recibiera la bendición financiera, entonces yo no necesito hacer así. Por eso los departamentos de Hacienda me ofrecieran. Pero cuando yo no podría ganar el corazón de 100%, entonces yo no quiero usar el dinero de Hacienda, Departamento de Hacienda. Solamente yo usaré el dinero de mi dinero para cumplir la misión. Es decir, cuando yo trabajo para cumplir el ministerio de Dios Padre, yo siempre trato de hablar con todos para ganar el corazón de todos. Pero cuando estamos en urgente y no tengo suficiente tiempo para ganar el corazón de todos, yo decidí a solas, pero en ese caso yo siempre lo hice con mi propio dinero. Por supuesto, y la mayoría de los miembros de Hacienda siempre me ofrecen, tratan de ofrecer, pero algunas personas ofrecen como obligación. Eso yo tengo que esperar. En mi caso, yo tengo suficiente fe, y eso si yo pudiera hacer como quiera, entonces yo podría cumplir más rápidamente el ministerio de Dios, pero esta manera no era agradable a Dios Padre. Eso yo tengo que esperar. A veces parece estar tan retrasado, pero esta manera es agradable a Dios Padre. ¿Por qué? Y Dios Padre está agradado y eso nos ayuda mucho. Amados hermanos, nuestro pastor principal tiene ese tipo de corazón. Tiene suficiente derecho y autoridad y potestad en la iglesia para hacer como quiera. Además, puede oír exactamente la voz del Espíritu Santo. Es decir, la decisión del pastor principal siempre tiene sentido. Eso cuando quiere hacer algo, nosotros debemos obedecer. Pero cuando quiere hacer algo, el pastor principal no manda unilateralmente, sino quiere oír la opinión de todos los trabajadores para que todos los trabajadores puedan hacer juntos con gusto y su propia voluntad. Además, si alguien no obedece, el pastor principal hace a solas, usando su propio dinero. Eso no causa ninguna dificultad a los trabajadores. Es la manera de tener la paz verdadera. Con esto, por 33 años, el pastor principal puede tener la paz con Dios y con todos los miembros de la iglesia. Gracias a esa paz, el pastor principal glorifica a Dios Padre. Además, gracias a esta manera, muchos trabajadores han podido crecer su medida de la fe. Esta es la sabiduría de la paz. Quiero decir la conclusión. Hoy yo expliqué sobre la sabiduría de la paz. ¿Por qué la paz es la sabiduría? Porque si no tenemos la paz, podemos tener la pérdida. El segundo, yo expliqué sobre la importancia de la paz para tener la vida feliz. Tercero, yo expliqué con varios ejemplos para tener la paz, es decir, con ejemplos de esposos. Además de esos tres, yo expliqué las cosas que debemos chequear para tener la paz.
Primero debemos chequear nuestra soberbia para tener la paz. Debemos quebrantar ese tipo de soberbia. También el segundo, porque si tenemos la soberbia, nosotros no podemos acercarnos de una manera a otros. Por lo tanto, debemos quebrantar nuestra soberbia y ni prejuicio para acercarnos con buen corazón. Y el segundo, nosotros debemos aplicar la palabra de vida imparcialmente. Porque por causa de imparcialidad no podremos tener la paz con todos. Y es para conseguir la sabiduría de paz debemos echar la imparcialidad. Y por último, yo expliqué por qué nosotros debemos darnos cuenta, por qué debemos tener la paz. No para recibir la respuesta, no para recibir la bendición, sino debemos tener la paz para animar a otros, para amar a otros. Cuando tenemos ese tipo de corazón, podemos tener la paz verdadera. Además, para tener la paz, nosotros podemos sacrificarnos, podemos perder nuestras cosas para tener la paz. Pero hermanos, aunque oímos este tipo de sermón y palabra, aunque oímos muchos testimonios y recibimos mucha gracia, pero si no aplicamos en nuestra vida no tiene sentido. Si no aplicamos en nuestra vida real, entonces no tiene sentido. Pero si realmente amamos a otros, entonces nosotros nos esforzaremos por tener la paz con todos. Cuando practicamos esta enseñanza, podremos tener la sabiduría de la paz. Después de 2010, nosotros estamos en el fluir del Espíritu y Espíritu completo, y muchos miembros han cambiado y han crecido su medida de la fe y han tenido la sabiduría de la paz. Pero ahora, nosotros no debemos la paz personal, sino también debemos perfeccionar esta paz. También debemos ayudar a otros para que ellos también puedan tener la paz. Primera Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y así Dios Padre es un Dios de paz. Nuestro Señor también. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y así, nuestro Señor también, Señor de paz. Nuestro pastor principal también es un pastor de la paz, y nos ha guiado por el camino de la bendición y paz. Además, desde hace 2010, y recupero la paz entre nosotros con Dios Padre. Por causa del pecado mortal, nosotros debíamos morir, pero sacrificándose a sí mismo, recupero la paz. Gracias a este sacrificio de pastor principal, nosotros podemos entrar en espíritu y espíritu completo. Ahora también pastor principal está orando para recuperar nuestra paz. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro pastor principal también quieren que nosotros seamos hijos pacíficos que tienen paz con todos. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. También versículo 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios Padre nos dio el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. Hermanos, ¿qué tipo de arma echan ustedes en su vida? Donde quiera que vayan, ustedes reconcilian la paz con otros. Si realmente puede hacer así, entonces puede ser hijos verdaderos de Dios Padre. Cuando hacemos así, como palabra de Hebreos capítulo 12, versículo 14, podremos ver al Señor. También Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios Padre. Y así nosotros podemos ser hijos verdaderos de Dios Padre.
para tener esta bendición, y espero que todos ustedes puedan tener los frutos de paz perfecta y se gócense en esta tierra, también en la vida eterna, como los hijos verdaderos de Dios Padre. Te espero en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Amado Padre Dios, muchas gracias. Hoy también yo prediqué sobre la sabiduría de la paz. Muchas gracias porque nos dio este tipo de palabras. Sin pastor principal, ¿cómo yo podríamos darnos cuenta de esta sabiduría que proviene de Dios Padre? Entonces, nosotros queremos aplicar esta palabra en nuestra vida para tener la paz. Por favor, bendícenos y recibe la gloria a través de nosotros. Gracias por todo y orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.